24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual finalmente Argentina ofreció disculpas luego que la ministra Bullrich asegurara que en el norte chileno había presencia de Hezbollah. La propia secretaria de Estado se comunicó con Carolina Toá, quien aceptó las excusas, lo que también hizo el presidente Boric, dando por superado este impasse. Bueno, antes del hecho, Chile manifestó formalmente su molestia, entregando una nota de protesta al representante transantino aquí en nuestro país. Por una puerta lateral, sin entregar detalles y disculpando su silencio, se retiró el representante del gobierno argentino de la sede de la Cancillería Nacional. ¿Algo que decir respecto a lo que dijo la embajadora? ¿Alguna cosa? ¿Ah? Chile así expresó su molestia, entregándole a Javier Lareo, el número 2 de la Embajada Argentina en Chile, una nota de protesta debido a la polémica que generaron los dichos de la ministra de Seguridad transandina, Patricia Bullrich, secretaria de Estado, que en televisión aseguró que en Chile, específicamente en Iquique, había presencia del grupo terrorista Hezbollah. ¿Qué se puede dialogar? ¿Podrá contar algo? El controvertido embajador Jorge Forino asistió tras excusarse por problemas de salud. Nota diplomática que anunció el propio presidente Boric, que este martes exigió no solo responsabilidad, también los antecedentes que supuestamente fundamentarían la declaración de Bullrich. Se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile. Declaración que Chile rechazó de inmediato y que generó este miércoles acciones en Argentina. Fue la propia secretaria de Estado quien se comunicó con la ministra Carolina Toá para expresar sus excusas por las observaciones realizadas, según un comunicado en el contexto de un análisis de la situación regional. Ella se comunicó para expresar sus excusas por la forma en que esto salió a los medios de comunicación, para señalar que no hay elementos de amenazas inminentes para el país en esta materia, y nosotros ciertamente hemos aceptado esas excusas. El presidente Boric también abordó la polémica en sus redes sociales. Dijo que si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que los plantee vía diplomática, no por la prensa. Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado. Organización terrorista que, según Bullrich, tiene presencia además en Brasil, Perú y Bolivia. Este último país acusó una campaña de confrontación y también convocó a la representación diplomática de Argentina. Chile por este tema también se molestó con un senador estadounidense que acusó presencia de Hezbollah en territorio nacional. Sabemos que están generando dinero para enviar a su organización. Un lugar en particular donde eso ha estado pasando hace un tiempo es en Chile. A través de una misiva, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, aclaró que los dichos del senador republicano carecen de cualquier base y son seriamente engañosos. En la carta se exigen los antecedentes que sostienen su versión, un hecho que provocó sospechas en nuestro país luego que desde Argentina y Estados Unidos surgieran declaraciones de este tipo. De manera muy casual, muy coincidente, incluso pareciera muy articulada. ¿Ah? Entonces uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o es dañar la imagen del país. Supuesta presencia de Hezbollah acusado cuando Radio Bio Bio reveló la detención de 2 iraníes en 2023. Según el relato de la Policía de Investigaciones, fueron detenidos en el aeropuerto de Santiago con documentos de identidad robados y luego falsificados. Son personas que estaban en tránsito en Chile y fue por la Policía de Investigaciones detectado que sus documentos eran documentos robados y la investigación no ha llevado a ningún elemento que los vincule con ningún grupo. Desde la PDI también reforzaron la información, precisaron que a la fecha no han detectado la presencia en Chile de organizaciones como Hezbollah, mismo argumento que sostienen desde Fiscalía. Nosotros no tenemos ningún antecedente. Yo, como presidente de la Asociación de Fiscales, ningún antecedente. Hice alguna consulta a algunos colegas que tampoco tienen ningún antecedente de la presencia de este grupo en el país. Este jueves se desarrollará la reunión con los ministros de seguridad de la región y Argentina tendrá un representante. Patricia Bullrich también prepara maletas para nuestro país, en donde participará en un encuentro de NADE. El 25 de abril visitará el Palacio de la Moneda y allí ocurrirá el ahora esperado cara a cara con la ministra Toá.
Ahora, la presencia de Hezbollah en América Latina no es algo nuevo, al menos es algo que se habla hace mucho tiempo y siempre se ha ligado a la llamada triple frontera, que corresponde, aquí lo vemos en el mapa, a Brasil, Paraguay y Argentina, una especie de paraíso para las bandas criminales. Claro, y donde estas bandas se podrían mover en lugares como, por ejemplo, Ciudad del Este, que aparece ahí, Puerto Iguazú, también Foz de Iguazú, que suman un poco más de 600.000 habitantes. Pero esta no es la única zona en donde operarían estos grupos libaneses en el sur del continente. Presta atención. Hezbollah está listo y preparado emocional, psicológica y militarmente, con suficiente personal para cualquier guerra. Si el enemigo lanzara un ataque contra el Líbano, se arrepentiría. 100.000 combatientes, 130.000 cohetes y misiles. Así funciona Hezbollah en el sur del Líbano, una de las fuerzas militares no estatales más fuertemente armadas del mundo. Una organización musulmana establecida para oponerse a Israel y que hoy mantiene en vilo a la región. Es parte incluso del sistema político del Líbano y del gobierno del Líbano, pero tienen un poderío militar más fuerte que el propio ejército del Líbano. Pero Hezbollah no toma ninguna decisión sin la aprobación o la reprobación del régimen de Irán. Irán justamente tiene a Hezbollah como la principal herramienta para intimidar a Israel. Pero la alerta por Hezbollah no es solo el Medio Oriente. Estamos muy preocupados por la operación de Hezbollah en toda la región. Así fue como Estados Unidos advertía hace solamente días de la existencia de la organización en Latinoamérica. Una presencia que está documentada desde la década de 1990 y que rápidamente se ha expandido a casi todos los rincones del sur del continente. Los ojos se han puesto sobre todo en la llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde existen grandes comunidades libanesas, fruto del éxodo que provocó la guerra civil entre 1975 y 1990. La presencia en Latinoamérica de Hezbollah se debe a una facilidad por cuenta de la cantidad de libaneses y descendientes de libaneses que se encuentran allá. La principal razón es recaudar fondos. La estrategia de banquear dinero en países como Brasil, Argentina, Paraguay es muy fácil. El principal interés ha sido financiero, con lo cual Hezbollah ha establecido vínculos con organizaciones criminales mexicanas, con organizaciones criminales colombianas y otras, para lo que te digo, mover droga, armas y dinero. Pero no solo se han dedicado a buscar formas de financiamiento. A casi 3 décadas del atentado contra la AMIA en la ciudad de Buenos Aires, una central de la comunidad judía, la justicia argentina responsabilizó a Irán y Hezbollah del ataque que terminó con la vida de 85 personas. Hezbollah fue el ejecutor y Irán apoyó a la preparación del ataque. Fue una respuesta, pero ya que no podían ser duros dentro de Israel, atacaron a Israel y a judíos afuera de Israel. Desde Estados Unidos han designado agentes y facilitadores financieros de Hezbollah en América del Sur, entre los que figuran personas como Amer Mohamed Akil, quien fue uno de los responsables de ejecutar el atentado en la central judía argentina. Muchas de las figuras en esa lista permanecen activas en la región y elevan las alertas de los gobiernos latinoamericanos. Pues yo pienso que los países, en realidad, todos tienen que tener un nivel de alerta. Pienso que Venezuela es un caso, Colombia definitivamente, Brasil también, además que son países que tienen frontera con Venezuela. Los países del cono sur en este momento es más difícil, hay mucho más control, por lo tanto, claro que hay que tener alerta. Que la alerta no significa que haya que estar en pánico. América Latina ve con preocupación la expansión de Hezbollah en la región, mientras que el grupo ha prometido responder a cualquier ataque que pueda hacerse en su contra, en medio de la peligrosa escalada del conflicto en Medio Oriente. La nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados solo lleva horas en sus funciones, pero ya existen acciones que buscan destituirla tal cual. Menos de 24 horas y ya había amenazas de censura. Diputados republicanos y socialcristianos anunciaron formalmente el intento de censurar la mesa, lo que provocó duras críticas oficialistas y dudas en Chile Vamos. La acción se votará el próximo lunes. La felicidad de Carol Cariola tras ser escogida como la nueva presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados fue evidente. Una imagen que provocó la satisfacción oficialista y un sabor amargo en la oposición, que de inmediato acusó intervencionismo del gobierno.
Molestia que se convirtió en acción de las bancadas republicana y social cristiana, que no tardaron más de 24 horas en anunciar la censura en contra de la nueva directiva. Es viable, está presentada, es de conformidad al reglamento, era lo que teníamos que hacer, tiene mérito y espero que se pueda aprobar. La ofensiva se fundamenta en los dichos del entrante vicepresidente Gaspar Rivas, quien aseguró que el ministro Álvaro Elizalde le ofreció el preciado cupo en la testera. Rivas, con la polémica desatada, minutos más tarde se desdijo. Sin embargo, eso no fue suficiente para frenar la arremetida. Se utiliza todo tipo de excusas, pero el llamado que queremos hacer es actuar con responsabilidad, a cuidar las instituciones. Y perder el tiempo en el debate de una acusación como esta me parece que no tiene sentido. Yo le haría un llamado a la oposición, en este caso, a recapacitar de lo que están haciendo. La censura busca la salida de la nueva mesa de la Cámara y la interrogante es si existen los apoyos suficientes para lograrlo, más si la nueva directiva se impuso por solo un voto. La pregunta rondó en esta jornada y las miradas otra vez se posaron en los parlamentarios no alineados. Tenemos que estudiarla, tenemos que evaluarla, yo creo que tiene que ser en su mérito. Voy a pedir los antecedentes, ofertones de última hora como los que he vivido, no los voy a aceptar. Un tema que también ha enfrentado a la propia oposición. En Demócratas y en Chile Vamos existen dudas sobre la oportunidad de la censura, a tal punto que la propia retadora de Cariola, Joana Pérez, manifestó sus dudas. Chile está cansado de las divisiones y esta disputa de quien toca la campanilla creo que incomoda, por cierto, a la ciudadanía. Y si la llegamos a perder, va a ser como un segundo ungimiento y proclamación de Carol Cariola. Para hacer exigible la renuncia de la nueva mesa liderada por Cariola, Rivas y Aedo, se requiere de la mayoría de los presentes el próximo lunes. Incertidumbre que ronda los pasillos del Congreso para la recién asumida directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aprovecharon, fíjese usted, la oscuridad y la soledad de la calle para abordar a su víctima y llevársela, pese a que, como vemos, intentó resistirse. Todo apuntaba a un secuestro, pero con el pasar de las horas se descubrió que la intención era otra, mire. No alcanzó a poner resistencia. Estos dos hombres lo abordaron desprevenido. En cosa de segundos lo subieron a un vehículo. El escenario, el llamado barrio boliviano en Iquique. Varias cuadras lo retuvieron, todo con un único fin. La víctima, al encontrarse al interior del mismo, fue sometido a golpes, intimidación y le fue sustraído distintas especies, concretamente un teléfono celular, así como dinero en efectivo que portaba. Pero estos delincuentes no contaban con que las cámaras habían registrado todos sus movimientos. Lograron así ser capturados en cosa de minutos. Se logra detener a este vehículo y en el interior se encontraban 3 personas, nacionalidad venezolana, las cuales mantenían en el interior del móvil a una víctima que recientemente le habían sustraído un teléfono celular y la mantenían maniatada. Los 3 detenidos son ciudadanos venezolanos que entraron a nuestro país de forma irregular. Los delitos por los cuales serán formalizados son retención y robo con violencia, no por secuestro como se creyó en primera instancia. Nuestro Código Penal establece por un lado la figura del secuestro, que es aquella retención de una persona en contra de su voluntad, pero establece también una figura agravada, que es el robo con retención, es decir, cuando además de robarle a una persona se le retiene por un tiempo mayor al que es necesario simplemente para cometer el delito. Y en ese caso la pena puede llegar hasta los 20 años. Pese a eso, estos 3 imputados podrían enfrentar a la justicia, no solo por este caso. Nuestro personal especializado está efectuando diligencia con la finalidad de establecer la participación de estos 3 sujetos, ¿cierto?, en distintos delitos, como asimismo el vehículo. Dado que hay diligencia investigativa y casos anteriores que podríamos vincular la participación de este vehículo con otros hechos de la misma naturaleza. Si bien su control de detención estaba fijado para esta jornada, la Fiscalía pidió una ampliación debido a la falta de antecedentes que se han podido recopilar de los detenidos, por lo que fue fijada para el sábado al mediodía. Incluso, la identidad que dieron está en duda. Sorpresa causaron estas imágenes. Miren, 5 gallos, sí, gallos, fueron rescatados desde una vivienda tomada en Santiago. Las aves, según la investigación, eran usadas en peleas clandestinas, las que se realizan en eventos prohibidos, pero que logran recaudar altas sumas de dinero. Todo esto fue descubierto en un masivo operativo de desalojo de casas tomadas en el barrio Franklin.
Por 4 largos años vivieron aquí personas que no eran los dueños de las propiedades, mucho menos familiares o arrendatarios con sus cuentas al día. A primera hora de la mañana allanaron 4 casas del barrio Franklin de Santiago. Se encontraban tomadas y además asociadas a delitos según la policía. Cada domicilio mantenía alrededor de 25 a 30 subdivisiones. Entiéndase que cada subdivisión equivale a no solo a una habitación, sino que a un conjunto de una familia. Al menos 115 personas habitaban estas casas que estaban en la mira del Ministerio Público luego de las reiteradas denuncias de vecinos y locatarios del entorno. Particularmente sobre una eventual venta de drogas, también había habido situaciones, incluso ustedes pueden ver, hay algunas balas que habían llegado a este lugar y por tanto era una situación grave. Es necesario también recuperar espacios que se han transformado en verdaderos centros de operaciones de distintas bandas. En una de las viviendas encontraron incluso un criadero ilegal de gallos aparentemente de peleas. Eran 5, todos en precarias condiciones. Yo trabajo, ¿vale? Ahí no sé si vendían droga o no vendían. ¿Había no sé. prostitución? ¿Había Nada. Aquí tomamos uguaro. ¿Los animales que habían adentro? Esos no eran míos, ni sé quién son. Entré como arrendatario. ¿A quién le pagaban? ¿A quién y cuánto? No, eso ya, démoslo ahí nomás. Si las habitaciones eran pequeñas, desde 2x2, es probable que el espacio para estos gallos haya sido aún más reducido, con una posible mala alimentación y cuidado. Se presume que eran utilizados en peleas con otros ejemplares. Se asocia a apuestas, se asocia a actividades ilegales, se asocia a una mantención irregular de los animales porque se les ponen aspas que cortan en sus patas. No es regular, no es normal que el gallo tenga que atacar a otros por el gusto del humano para que ellos hagan apuestas. Así son las peleas de gallos. En Chile se encuentran prohibidas, pero de igual manera se realizan eventos clandestinos. Un negocio ilícito lucrativo porque va de la mano con el pago de entradas y del dinero de las apuestas. Y mantener a los animales en esas condiciones implica un delito de maltrato por omisión de cuidados y también por acciones que dañan al animal. Los animales que están sometidos a esas actividades no son empleados, son esclavos. Y esto maltrato animal cuando está sometido a apuestas siempre lleva atrás un flujo de dinero irregular. Los 5 gallos fueron rescatados y entregados a uno de los arrendatarios, ya que no presentaban lesiones visibles, pero quedará la duda de cuál será el futuro de las aves en el corto plazo. Semanas atrás presentó licencia médica por problemas de salud y este miércoles corrió para salir de tribunales y evitar responder por las acusaciones en su contra. Estamos hablando del alcalde de Cunco, Alfonso Coque, quien finalmente compareció y fue formalizado por delitos reiterados de abuso sexual contra 4 mujeres. ¿Era lo que esperaba? No, tranquilo. Alcalde. Pero voy saliendo tranquilo. Don Alfonso, ¿qué es lo que tiene que decir a los medios? Alcalde. Oye, me gasté en la cara, güey. Oye, ¿cómo? Esto no grave acusación del alcalde, ¿no? Oye, por favor. Oigan, alcalde, le está pegando la periodista. Oye. Codazos y manotazos con los que su escolta intentó protegerlo y donde el alcalde de Cunco guardó silencio, el mismo que ha mantenido durante meses desde que comenzó una investigación en su contra. El 30 de enero no llegó, el 25 de marzo tampoco. En ambas fechas presentó licencia médica por un problema a la rodilla y no compareció ante el tribunal, pero este 17 de abril se recuperó. Son 4 delitos que se le están imputando. No hay acusaciones, pero usted dijo que iba a hablar. ¿Qué puede decir, alcalde? Usted dijo ahí que iba a hablar. Oye. Meses de espera llegaron a su fin con Alfonso Coque en estrado. Al tercer intento lograron formalizarlo. Por fin vamos a poder comenzar este proceso y que por fin de cierta forma dio la cara. 4 mujeres denuncian al jefe comunal de agredirlas entre 2014 y 2021. Tocaciones, besos no correspondidos en la calle, en terreno y en dependencias municipales, además de dudosas invitaciones, son parte del relato de las presuntas víctimas. Me tocaba la espalda, metió su mano debajo de mi blusa, me decía que tenía que pagarle mi puesto de trabajo, que tenía que pagarle mi casa porque él me había ayudado. La forma de pagarle era saliendo con él a terreno para hacer unos cariñitos, unos besitos, era lo que él siempre decía.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el alcalde de Cunco habría aprovechado su jerarquía para abusar de las funcionarias y obligarlas a guardar silencio a cambio de mantenerlas en sus cargos. Que era amenazar con despidos, amenazar con reducción del sueldo o al contrario ofrecer mejoras laborales a cambio de salir con él. En ese rol, como autoridad y como alcalde, abusó de ese poder para concretar los delitos dentro de la municipalidad. El tribunal sí determinó que existían antecedentes fundados de existencia del delito y participación del imputado. Hay peritajes psicológicos que corroboran los relatos de las víctimas. Pedían prisión preventiva, pero fue desestimada. El tribunal estableció el arresto domiciliario total como medida cautelar. A ver, güey, ¿cómo que? A ver. Oye, pegaste en la cara, güey. Caótica salida conocida la resolución, que incluyó agresiones a la prensa y manifestantes por parte de sus acompañantes e hijo. Creo que eso va a entregar más tranquilidad a las víctimas, ya que el día de hoy igual andan con temor en la calle de poder enfrentarse a él. Y que esta persona ya no se pueda pasear como Pedro por su casa, por la comuna, es por cierto un alivio, una medida de seguridad. Creemos que nadie está por sobre la ley. El actual alcalde de Cunco cumple ya su tercer periodo, pero se alejará de la municipalidad. Permanecerá ahora recluido en su casa. No podrá acercarse a este edificio, tener contacto con trabajadores o con las denunciantes, tampoco salir de la ciudad o del país. Por 3 meses, Alfonso Coqui Candia será investigado por delitos reiterados de abuso sexual contra 4 mayores de 14 años. Y un enfermero fue detenido como autor de una brutal agresión al conserje de un edificio. Ahí estamos viendo las imágenes. La víctima, que resultó con 2 fracturas cervicales, pide la desvinculación del funcionario de salud, que por ahora sigue trabajando en un CEFAM de Talca. La conversación fue breve y la golpiza fue brutal. Golpes de puño, pies y empujones en contra de un conserje que no tenía cómo calmar al perro de un residente, cuyos ladridos molestaron al agresor. Me tira contra la reja, contra la garita, me pega posteriormente, me tira, me pega con el poste, me rompió la cabeza. Violenta reacción de OAML, de 40 años, quien arremetió en contra de José, de 38. Como pudo, clamó por la ayuda de vecinos, quienes lograron asistirlo. Mucha sangre, me salió mucha sangre. Y posterior se arrancó. La gente andaba preguntando dónde estaba. Paradero desconocido de este titulado de enfermería, que se extendió por más de una semana. Tras ser capturado este miércoles, fue formalizado por lesiones graves. El día de ayer materializaron la detención de una persona mayor de edad chilena sin antecedentes policiales por ser el autor del delito de lesiones graves con elemento contundente, ocurrido el 7 del presente mes aquí en la comuna. Audiencia en que la víctima y su familia se encontraron frente a frente con el agresor. El funcionario de salud de 40 años posee título profesional de enfermero y se desempeña como chofer en el Centro de Salud Familiar Julio Contardo de Talca. Tras la imputación de cargos, se negó a hablar y se retiró de esta forma cuando intentamos abordarlo. Cuando somos de TVN, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le pegó al guardia? Eventual retorno al contacto con pacientes que preocupa el entorno de quien terminó con 2 fracturas cervicales y múltiples puntos. Una persona así, con ese tipo de agresividad, no puede estar atendiendo a personas, porque él actuó de manera brutal, completamente fuera de sí. Y por más que haya estado, no sé, con trago, no fue que actúe así con una persona. Que lo releven de su cargo que tiene, que ya no haga más su labor. Que no trabaje más en salud, porque no tiene que estar ahí. ¿Qué me espera? Mire cómo me dejó a mí. Formalización que duró apenas 15 minutos y en la que se pidió reserva de la identidad del imputado, quien durante los siguientes 4 meses de investigación estará con medidas cautelares. Prohibición absoluta de acercarse a la víctima, la del artículo 155 letra G. También quedó con firma semanal en la comisaría más cercana a su domicilio, Tenencia Talca Oriente, y también quedó con la medida cautelar de arraigo nacional con la finalidad de asegurar la comparecencia del imputado a la actuación del procedimiento.
Proceso judicial que seguirá su curso a la espera de definir las sanciones en contra del agresor, que al menos por ahora sigue prestando funciones como enfermero en un CESFAM y no podrá habitar el condominio donde protagonizó estas violentas imágenes. Nuevos antecedentes salieron a la luz en el denominado caso Manicure. En medio de las indagatorias por un millonario fraude en el caso Convenios, se conoció que el diputado Mauricio Ojeda habría entregado a la PDI un teléfono destruido por su hijo y además habría sugerido a los imputados quemar sus celulares. La Fiscalía podría pedir su desafuero. Las primeras gestiones o el primer contacto. A poco de la reformalización de cargos en contra de Rinet Ortiz y su hermano Juvenal, ambos propietarios de la Fundación Fualab y Educa en Temuco, se sumó la funcionaria del gobierno regional Susana Alarcón y además el profesional Manuel Mora. Todos ellos con medidas cautelares, pero asimismo, una vez levantado el secreto de la investigación, se supo que la Fiscalía abrió los WhatsApp de los líderes de las cuestionadas fundaciones para que surgieran conversaciones que sostuvo Rinet Ortiz con el diputado Mauricio Ojeda. Acá la situación puntual es que le presto dinero a una persona que estaba tremendamente afectada. Por primera vez en mi vida que he prestado dinero. Se le apuntó originalmente al diputado con 45 millones de pesos que habría gestionado la esquiva Rinet Ortiz. Pero al día siguiente el fiscal Carlos Cornejo detalló la verdadera cuantía del aporte hecho por el diputado a la propietaria de la fundación, que terminaría haciendo desaparecer 730 millones de pesos del dinero fiscal. En la práctica de sociedad son un total de 85 millones de pesos los que gestiona el diputado Ojeda. Sí, 85 millones de pesos que gestiona el diputado Ojeda, ya sea con patrimonio propio y patrimonio tercero. Esta sería una de las razones por las que el diputado, según conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso el diario La Tercera, le habría recomendado a Rinet Ortiz hacer desaparecer su celular. Luego nos indicó que mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo. Pero había más, porque también La Tercera asegura que el diputado habría entregado su teléfono celular dañado sin querer, según lo habría ratificado el abogado defensor por el propio hijo del parlamentario. Porque jamás en la vida, ni por la cabeza siquiera, se me pasaría a tocar un peso ajeno que no me corresponde. Porque a mí en lo personal, desde chico me enseñaron que cuando tú quieres algo, te lo ganas, pero trabajando y de manera honrada. Lo que sí pudimos leer en estas filtraciones es donde se incluye una tremenda cantidad de mentiras e injurias que vamos a encargarnos con nuestro equipo jurídico y a través de todos los recursos judiciales que estén a nuestro alcance. Otros diputados de la zona salieron a exigir transparencia en todo este denominado caso Manicure. La política justamente se ensombrece porque quieren que tenemos privilegios por sobre el resto de los ciudadanos. Eso no puede ser. Así que esperamos naturalmente que además la justicia actúe rápido, sí, rápido, porque si no quedan siempre esos mantos de duda. Si todo lo que se dice que es lo que hizo Mauricio Ojeda es verdad, sería muy grave que un diputado estuviera involucrado en este tipo de prácticas con platas de todos los chilenos que le quitan las platas a los más humildes. Mientras tanto, desde la Gobernación de la Araucanía se informó que Luciano Rivas decidió en las últimas horas pedirle la renuncia a todos los jefes de divisiones, incluido el cuestionado jefe de gabinete, quien se reunió con el diputado Ojeda precisamente para revisar la corrección de un proyecto de estas fundaciones protagonistas de un millonario fraude en programas de capacitación para mujeres jefas de hogar. Y viajamos ahora al otro lugar, al otro lado del mundo, podríamos decir, a una zona totalmente desértica, pero que por estos días se enfrenta a las precipitaciones más intensas de su historia. Ya estamos hablando de los Emiratos Árabes, concretamente, donde Dubái ha sido el epicentro de este inédito fenómeno que ha dejado dramáticos registros. Presta atención. Es uno de los destinos más modernos y lujosos del planeta, el que alberga el edificio más alto, la fuente y el mall más grandes y una larga lista de récords mundiales, la apodada Ciudad de Oro, la misma que por estos días luce muy diferente. Llevo 10 años aquí, pero es la primera vez en la historia de los Emiratos que llueve así. Las lluvias torrenciales ocurridas en los Emiratos Árabes Unidos son las más fuertes desde el inicio de los registros en 1949, con hasta 254 milímetros de lluvia en menos de 24 horas en algunas zonas, precipitaciones que también han golpeado a los vecinos Bahrein, Omán, Qatar y Arabia Saudita.
Está afectando a la gente, el tráfico. Personas perdieron sus autos, el servicio de transporte. Si en las calles de Dubái decenas de autos permanecen estancados bajo el agua, en esta estación de metro el caos también es evidente, aunque ni las inundaciones en escaleras, pasillos y torniquetes impidieron que unos desconcertados pasajeros optaran por sacarse los zapatos y continuar su trayecto a como de lugar. Otros caminan con el agua hasta las rodillas por las calles convertidas en ríos, mientras que algunos vieron en botes inflables una buena alternativa para continuar sus actividades. No hay ningún lugar al que pueda irse el agua. Todo esto es un río. Mientras en el aeropuerto internacional de la ciudad, el segundo más transitado del mundo, las autoridades luchan por hacer espacio en sus pistas de rodaje totalmente inundadas, estacionar o recibir aviones e incluso llevar tripulaciones hasta el aeropuerto han sido misiones casi imposibles, de las que bien saben los miles de pasajeros varados durante más de 30 horas. La gente está tirada en el suelo, no puedo comunicarme con mi familia, es una situación muy difícil. Quiero volver a casa. Anhelo que también comparten animales, como este gato que se aferró a un auto para finalmente ser rescatado. Otros, al parecer menos surgidos, se han lanzado al agua, como este campeón mundial de natación en Rusia que hasta practicó los estilos mariposa y crawl en plena calle. Pero a quienes no les ha hecho nada de gracia es a los locatarios del segundo mall más grande de Dubái, que hoy luce de esta manera. Caos absoluto en una ciudad pensada y diseñada para climas extremadamente cálidos. Clima absolutamente desértico, ya con aguas muy calientes y temperaturas que estamos hablando sobre 40 grados. Entonces, la construcción, carretera, el sistema de drenajes de agua están hechos para un clima desértico. Eventos extremos que se hacen más frecuentes e intensos y que en el caso de Dubái evidencian la importancia de una buena planificación urbana para responder a amenazas climáticas. Tener elementos artificiales en la ciudad, por ejemplo, no siempre va a significar que ese elemento artificial esté o haya sido planificado para que resista los eventos climáticos que estamos viviendo hoy en día. Hechos que algunos deciden tomar relajadamente, como esta mujer que, cual película, decidió bailar bajo la lluvia, o este residente que tomó su scooter y salió a disfrutar la vista del edificio más alto del mundo. Postales anecdóticas de una emergencia que en la otra vereda ya ha cobrado la vida de al menos una persona en este país y de casi una veintena en el vecino Omán, consecuencias de las que ya han sido catalogadas como las lluvias más fuertes registradas en los Emiratos Árabes Unidos en los últimos 75 años. Impresionante las imágenes. A ver, se casó en Perú estando detenido. Es la historia del empresario chileno Francisco Coimans, acusado de un millonario fraude en su calidad de gerente general del factoring Primus Capital. La justicia de ese país ordenó dejarlo 6 meses en prisión preventiva. Esta es su historia. Es uno de los polos turísticos del Perú, ubicado en plena selva amazónica, un lugar que se caracteriza por su belleza nativa y donde un chileno genera noticia. Un empresario que está solicitado por la justicia de su país y que fue capturado el día viernes aquí en Pucallpa. Fue capturado en Pucallpa el prófugo chileno Francisco Coimans. Es que tras haberse ausentado de su audiencia de formalización en Chile, finalmente Francisco Coimans, ex gerente general del factoring Primus Capital, fue detenido y enfrentó a la justicia en la ciudad peruana de Pucallpa. Perdón, sí. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes sacar a la prensa de la sala? Las audiencias son públicas. Las audiencias son... Pero yo en Chile, por lo menos, cuando la audiencia, aunque sea pública, la prensa no necesariamente hay que estar en el lugar. Fue la primera solicitud del ex gerente general de Primus en su audiencia de detención, una acción que finalmente fue denegada. Allí, el juez de Pucallpa enumeró 1 a 1 los delitos que se le acusan al ejecutivo: administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil, asociación ilícita, acceso ilícito al sistema informático y lavado de activos. Todas acciones por las que la justicia peruana ordenó 6 meses de prisión preventiva a la espera de la extradición. La orden de detención en mi contra, que fue emitida el 3 de abril por la jueza de apellido Leighton, fue emitida solo para la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
no para efectos de una captura internacional. Así, Francisco Coimas rebatía la decisión judicial. Sin embargo, minutos antes, un hecho particular llamó la atención a todos en plena audiencia. ¿Motivos de su llegada a Perú? Vine por cosas personales. Yo tengo mi novia vive acá. Bien. Actual esposa, de hecho. Cuando una persona está detenida, se restringen ciertos derechos. O sea, no puede ser una vida normal o cotidiana normal. El empresario chileno se casó estando detenido con la reconocida modelo peruana Yoko Chong, una noticia que captó la atención de la denominada prensa chicha del vecino país, ya que recursos de los clientes de Primus Capital habrían sido destinados a lujosos regalos para su ahora esposa. El matrimonio de Coimas y Chong fue ante un pastor evangélico, sin testigos reconocidos y con un solo fin, según la fiscalía. Tanto consideramos también que este documento es un documento para poder evadir su responsabilidad el detenido y no pueda ser extraditado. Primus Capital contrató en Perú al ex abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, quien conversó con 24 horas sobre los pasos que siguen en este escándalo financiero. Estamos hablando de uno de los fraudes más grandes en la historia económica de Chile. Ha afectado severamente el sistema de factoring. Entonces es correcto que él enfrente a los tribunales de justicia en Santiago, y para eso lo que esperamos es que el Perú, en el tiempo más breve posible, se cumplan estas etapas de pasar por la Corte Suprema y por el gobierno peruano, y Coemans finalmente sea entregado a la justicia de Chile. Uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años, un fraude que superaría los 30 millones de dólares y que tiene a este empresario chileno detenido en Perú. 2 ciudadanos chinos fueron detenidos luego que carabineros descubrieron una gigantesca plantación de marihuana al interior de un galpón, esto en la región de O'Higgins. Serían más de 4.000 plantas de esta droga, avaluada en más de 4.800 millones de pesos, y se presume que un peligroso grupo delictivo asiático estaría detrás de este negocio ilícito. Carabineros ingresó a este galpón de la zona rural de Quinta de Tilcoco alertados por movimientos poco comunes de ciudadanos extranjeros y se encontraron con un gigantesco cultivo de marihuana indoor con más de 3.000 matas y un sofisticado sistema de riego. Pero lo más sorprendente fue que quienes vigilaban el recinto eran 2 ciudadanos chinos que habían ingresado al país por paso no habilitado. Los delincuentes extranjeros buscaban ganar solo en la primera cosecha más de 4.800 millones de pesos. Es una plantación con alta tecnología, muy tecnificada y de mucha cantidad de droga. Este es el primer cultivo bajo techo de estas características allanado en regiones y que estaría ligado a una organización delictual china que también fue detectada en Santiago. Estas imágenes son de un operativo captado por el equipo de informe especial en que también ciudadanos chinos están detrás del cultivo y tráfico de marihuana en la región metropolitana y donde se presume que tienen vinculación con el llamado Bang de Fujian, una poderosa banda delictual internacional que proviene de China. Al igual que en Quinta de Tilcoco, al interior de este galpón tenían montado un sistema de producción de cannabis altamente eficiente. Una organización detrás de este tipo de plantaciones donde se incauta una gran cantidad de droga, no solo en el galpón en este caso, que fue un galpón ubicado en la comuna de Macul, donde se incautaron aproximadamente 1.400 plantas. Aquí se logró la detención de aproximadamente 12 ciudadanos chinos por distintos delitos. Por ello, la detección de este cultivo indoor enciende las alertas respecto de qué tan extendida en el país podría estar esta organización. De allí la reserva con que el Ministerio Público lleva adelante las indagatorias. Esta es la 4ª operación de este tipo de cultivos indoor efectuados por este tipo de organizaciones, pero lo importante es que es un trabajo en regiones donde se logra la detención de personas que son relevantes para la investigación y que nos permitirían llegar a escalar la misma. Existen antecedentes de operaciones idénticas en otros países. Esto es crimen organizado, ya eso no hay que perderlo de vista y por lo tanto hoy día estamos preocupados y ocupados en términos de poder ir desbaratando todas y cada una de estas bandas criminales que están operando en nuestra región.
El próximo viernes es la formalización de cargos contra estos 2 ciudadanos chinos, quienes hasta ahora no han colaborado con la justicia y contra los que pesan cargos de tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita. Atención con este caso porque es de no creerlo, es increíble. Una mujer llevó a un hombre muerto a un banco para que éste sacara dinero de un préstamo que tenía aprobado a su nombre. Bueno, este fraude que ocurrió en Brasil genera, por supuesto, gran revuelo, pues queda todo esto grabado en un video frente a un mostrador de una sucursal bancaria. Presta atención al registro. Aquí va para muchos un clásico del cine, Este muerto está muy vivo, o en su nombre original, Weekend at Bernie's. Son 2 personajes cuyo jefe se muere y algo en la película hace que necesiten que el jefe esté vivo. Y así paseaban por todos lados a un muerto. Haciendo cosas, hacer básicamente titiritero del cadáver para que el prójimo piense que el señor está vivo. Con hilarantes momentos propios de la fantasía del cine versus la realidad que nos muestra esta escena. Una persona en silla de ruedas siendo asistida por un familiar para hacer un trámite en el banco. Tío Pablo, ¿está bien? Necesita firmar. No. El problema es que el hombre está impedido, pero impedido de vivir, está muerto, igual que el personaje cinematográfico, pero aquí utilizado por su sobrina Erika de Souza, que lo lleva muerto a una sucursal bancaria para hacer que firme o parezca firmar un documento que le permita a ella retirar el dinero de un préstamo que había pedido ese tío, Paulo Roberto Braga, de 68 años. Tiene que firmar un documento, tío. Ahí dice Paulo Roberto Braga. Esta persona fallecida, aunque haya estado recién fallecida, ya no podía realizar ningún acto jurídico. Pero en este caso las funcionarias del banco sospecharon. No se le veía muy lozano al hombre. No, es que no está bien, no está bien. Lo que la mujer intentaba en un banco de la zona oeste de Río de Janeiro era usar un muerto para un fraude. Lo que ella hace es un delito. Está tratando de estafar al banco. Una puesta en escena, que se engaña a la víctima engañada entregue dinero. Nunca es gracioso hablar de delincuencia, ciertamente, pero hay delitos en ocasiones tan extraños o tan burdos que parecieran atravesar la delgada línea del absurdo. Como en este atraco en Florida, Estados Unidos, donde un hombre intenta eludir las cámaras protegido por una intrigante caja de cartón, que finalmente no sirve pues se le cae en un giro desafortunado. O este registro subido a internet por la policía de Shanghái, en el que se ve a 2 sujetos premunidos de ladrillos para abrir un forado en una vitrina. El primero lo hace con éxito, el segundo genera un forado en la cabeza de su socio. Aunque luego despertó algo imposible para el hombre muerto que figuraba en la sucursal bancaria de Brasil. Las muertes tienen que denunciarse rápidamente, hay un plazo para enterrar a las personas, si no se cumplen esos plazos hay unas multas, hay unas faltas sanitarias, ese otro ilícito que comete. Las funcionarias del banco sospecharon y llamaron a la policía que tras constatar que el hombre llevaba muerto un par de horas, detuvieron a la mujer. Es de estos momentos en que uno se acuerda de la película y agradece básicamente la ficción porque nos podemos reír de esta situación. El cadáver realmente no parece tanto cadáver. Ciertamente era más cómico el personaje de esa película ochentera. En el caso de Brasil, lo que vimos fue la cruda realidad de un fallecido usado en un fraude bancario que terminó muerto antes de consumarse. No logró sacar la plata. Le dije que era un caso insólito. 3 detenidos dejó un operativo en el sector de 10 de julio. Carabineros venía siguiendo hace más de un año a una banda especializada en desarmar autos robados. Las piezas eran vendidas después por 2 negocios de la zona. Encañonados padre e hija, así fue el brutal portonazo que sufrió una familia de Ñuñoa la noche de este martes. Cuando volvían a su casa, un grupo de 3 delincuentes interceptó su auto y huyó rápidamente del lugar con él. Hasta el momento no hay detenidos. Continuaremos con el empadronamiento, búsqueda de cámaras y el análisis de la ruta de las consultas de pórticos de autopistas del vehículo sustraído. Consulta de pórticos que tiene un objetivo: identificar hacia dónde se llevaron el auto robado. El año pasado, un poco más de 14.000 vehículos asegurados fueron sustraídos, un delito que sería solo el inicio de una cadena mayor de ilícitos. Se localizó durante esta jornada una parcela en cuyo interior había un galpón de grandes proporciones que resultó ser en definitiva una gran desarmaduría. Se halló nada
nada menos que 10 vehículos. Carabineros estuvo más de un año bajo un operativo para desbaratar a una banda especializada en recibir autos robados y desarmarlos para luego vender sus piezas en el mercado formal. Esta organización criminal hibernaba los vehículos en una parcela en la comuna de Lampa y en ese lugar los vehículos eran desarmados. La investigación llevó a Carabineros hasta el centro de Santiago, específicamente entre las calles Arturo Prat con 10 de julio. 2 locales de venta de piezas de autos fueron fiscalizados por tener en su inventario partes de vehículos robados. Particularmente tenemos espejos y puertas de vehículos que están vinculadas a vehículos con encargo vigente por robo. 3 personas quedaron detenidas, un hombre que sería el líder de la banda y 2 mujeres quienes trabajan administrando 2 negocios en el sector, todos de nacionalidad chilena. Para quienes también tienen sus locales comerciales en 10 de julio, esta venta ilegal empaña el trabajo del resto que nada tiene que ver con los ilícitos. Perjudica la imagen de todos los que tenemos local acá en 10 de julio. Ni siquiera sabía que vendían robado, la verdad, porque uno pasa por afuera nomás de los locales. Entran todos al mismo saco y eso igual es complejo para nosotros. No sabemos cómo se comportan los vecinos, la verdad. Respecto de la primera parte de la cadena de delitos, es decir, quienes captan los autos, Carabineros aseguró que también son parte de la investigación, pero de momento se mantienen como sujetos de interés. Además, se recalcó a la población la importancia de revisar los repuestos que se están comprando para evitar adquirir objetos robados. Informe 24. Bueno, usted se puede imaginar, a lo mejor ha vivido, ojalá que no, pero algo así. Recibir mensajes ofensivos y amenazas prácticamente todos los días y a toda hora. Es el calvario que viven muchas mujeres que sufren acoso digital por parte de sus exparejas. Bueno, actualmente existe un vacío legal que impide denunciar este hostigamiento. Sin embargo, por estos días se discute en el Congreso un proyecto que busca cambiar esta realidad. José Luis Tapia y Luis Soto con este informe 24. No importa el día o la hora, las amenazas e insultos son constantes. A diario eran 20, después eran 30, después recibía 1 por hora. Que si yo no estoy con él, no es con nadie, que si él no me mata, me tengo que matar yo. Sufren acoso digital de parte de sus exparejas, quienes incluso las han difamado en redes sociales y publicado fotos y videos íntimos. Una forma de manipular y controlar a la pareja, de modo tal de amenazarla explícitamente. Acosadores impunes y víctimas que se sienten desprotegidas por la falta de una normativa que castigue este tipo de hostigamiento. Que se consienta en tomar una fotografía no significa que se está accediendo a su difusión. Es urgente que avancemos en tipificar los delitos de violencia digital como tales para que se puedan perseguir. Hice la denuncia, no hacen nada. O sea, hay que estar muerta para que estas personas actúen. A mediados de marzo, un hombre agredió brutalmente a su expareja con una piedra en Las Condes. Carlos González Olivo, de 46 años, fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva, pero previamente la víctima había sido amenazada a través de canales digitales. Ya enero, febrero, empezaba a tirar piedras, partir con los mensajes de texto, con amenazas. El 11 de marzo fue más allá. Le envió un mail amenazándola, diciéndole que no le importa ir detenido, pero disfrutará mandándola al hospital. Amenazas en distintas plataformas, un acoso digital que es más común de lo que se cree y que se ampara en la falta de normativas para perseguir este tipo de violencia. Esta joven, a quien llamaremos Sandra para proteger su identidad, asegura estar viviendo un infierno desde hace más de un año. Todo comenzó cuando conoció a un hombre con el que empezó a salir por un tiempo. Parecía una persona tranquila, detallista, era bien detallista. Y ya con el tiempo ya empezamos a ser más formal, onda, yo contarle mis cosas y él contarme las suyas. A pesar de que nunca se formalizó como un pololeo, la relación se hizo más estrecha. Pero al poco tiempo, la situación comenzó a cambiar. Fueron como 4 meses que nos llevamos como bien.
Y ya ahí fue cuando yo empecé a notar actitudes, cuando él me hablaba y yo no le respondía al minuto, él así como que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me respondí? El hombre controlaba quiénes hablaban o se juntaban con ella. Incluso se apoderó de sus redes sociales. Me hackeó mi Gmail y tuve acceso a Instagram, Facebook, TikTok. Y él me empezó a hackear mi Instagram. Eliminé todos mis seguidores y él tuvo mi Instagram como por 3 meses, 4 meses. Así comenzó a difamarla en redes sociales y a chantajearla para que ella no terminara con él. Sandra reconoce que mantuvo la relación por temor a que se difundieran fotos y videos que habían sido tomados en un contexto íntimo. Además, su pareja ejercía un control económico sobre ella para desarrollar una forzada dependencia. Cuando ya me vi como amenazada realmente fue como cuando yo le decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo, ya prefiero no tener en vez de estar contigo y tener que soportarte a ti y todas las cosas. Y me decía, bueno, pues entonces se va a tener que enterar todo el mundo. En Instagram comenzaron a aparecer perfiles para difamar a Sandra. Incluso publicaban sus datos personales, número de teléfono y dirección. Que yo era narco, que era escort, que tenía sida, que yo vendía tusi, que era drogadicta. Puras estupideces realmente. El hostigamiento creció. A través de los perfiles falsos, su expareja contactó a personas cercanas a Sandra. Yo decía, ya, si lo bloqueo de todos lados, voy a cortarla. Y no, pues era peor. Si yo lo bloqueaba de mensajes de todos lados, para llegar a mí, molestaba a la otra gente. A mi amiga, a mis vecinos. Yo de mi cuenta personal, yo le tengo bloqueadas 27 cuentas falsas que él ha creado sobre mí. Adicionalmente, filtró fotos y videos de carácter sexual. Si bien habían sido tomados con el consentimiento de Sandra, eran únicamente para ser vistos por ellos, y su expareja traicionó ese pacto íntimo. No quería salir de mi casa. No quería salir porque hasta vecinos me hablaron para decirme que de repente vecinos que yo más de un hola no me conocen. Que se consienta en tomar una fotografía o grabar una relación sexual, digamos, de tener un registro audiovisual, no significa que se está accediendo a su difusión, sino que solamente a la captación de la imagen. Su ex envió videos a prácticamente todos quienes conocen a Sandra. Lo más grave fue que los compartió incluso con sus sobrinos, todos menores de 14 años, con el único afán de humillarla. Se me cae la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque yo para mi sobrino era como su mamá. Yo sí siento que lo mismo, pues los vecinos ya no me miran igual, o de repente salgo a la calle, salgo con miedo, con vergüenza, porque no sé si salgo al supermercado y esa cajera ha visto algo, porque de repente sí siento que me miran extraño. Como ha subido la interacción social en espacios digitales, es parte de la vida de la mayoría de las personas, ha implicado que las manifestaciones de esta forma de violencia, que ya se presentaban en los espacios físicos, se manifiesten también en estos espacios de relación digital. El acoso digital no es una figura penal que exista, por lo que no se puede denunciar como tal. En ocasiones se extorsiona con la difusión de contenido íntimo para que la víctima acceda al sometimiento de su pareja. Yo te diría que más es manipular y controlar a la otra persona y mostrarse que uno tiene poder frente a la otra persona. Muchas de estas acciones, de estas violencias, vienen dadas por personas, lastimosamente, mayoritariamente hombres, que de pronto su identidad personal o su identidad social está en función de su relación en pareja. Se observa generalmente en relaciones sexoafectivas que no necesariamente tienen que ver con un vínculo formal, como por ejemplo dentro del contexto de un matrimonio, de convivencia o de parejas con hijos en común. El acoso digital es transversal en distintos grupos etarios, pero muchos de estos casos no se denuncian. Últimamente también como fundación que nos llegan ciertos casos de personas pidiéndonos apoyo, en donde son jóvenes que están denunciando, pidiéndonos apoyo por esta situación, pero les da mucha vergüenza pedir apoyo a sus papás, a su mamá, a su papá, porque sienten que van a ser juzgadas, sienten que, oye, pero esta foto te la sacaste tú, eso te pasa por sacarte la foto. El calvario de Sandra se ha extendido por más de un año. A pesar que ha intentado ignorar a su expareja, él se las arregla para contactarla nuevamente e incluso enviarle emojis como estos que podrían interpretarse como amenazas de muerte, sumado a continuos insultos. Que yo no soy nadie,
que si yo no estoy con él, no es con nadie, que si él no me mata, me tengo que matar yo. Que la única forma textual, que la única forma en que esto se acabe es que yo esté muerta. El nivel de afectación de las víctimas en estos casos es súper alto. Las víctimas terminan en un alto porcentaje requiriendo, por ejemplo, atención psicológica o psiquiátrica, con síntomas de, por ejemplo, estrés postraumático o incluso también víctimas que decidan atentar contra su propia vida. Sandra ha puesto al menos 3 denuncias por acoso y amenazas, pero asegura que las causas no han llegado a nada. He golpeado puertas pidiendo ayuda a Fiscalía, en PDI, Carabineros, pero más que me escuchen y escriban mi declaración, no hacen nada. El acoso digital se puede perseguir como violencia intrafamiliar, pero solo si es que ocurre en parejas que hayan estado casadas, que hayan mantenido convivencia o si tienen hijos en común. En el caso de relaciones más informales, por decirlo así, o de alguna cita de alguna aplicación o alguna relación sexoafectiva que no termina en una convivencia, es muy difícil poder denunciarla porque hoy día no existe una figura legal propiamente tal que aborde estas situaciones. No existe el acoso digital, o sea, alguien que se crea una y otra vez cuentas distintas para mandarte correos, WhatsApp, Instagram y altera considerablemente tu vida, no tiene una sanción y que no tenga una sanción implica además que no se puede denunciar. Un escenario desalentador. Sandra asegura haber intentado por todos los medios posibles detener la arremetida digital de su expareja. Hasta impotencia me da. ¿Por qué? Porque muchas personas están pasando por lo mismo. Yo realicé la funa y muchas niñas me hablaron para decirme, oye, me está pasando lo mismo. Hice la denuncia y no hacen nada. O sea, hay que estar muerta para que estas personas actúen. La identificaremos como Javiera. Ella es otra joven que ha vivido en carne propia la violencia digital de su expareja por más de 5 años. Mi expololo comenzó a ubicarme a mí, a mis amigos. Primero partió así, con perfiles falsos en redes sociales, más de 30 perfiles falsos en Instagram con mi nombre, donde difamaba imágenes mías que en algún momento le envié personales. El hostigamiento se acrecentó. Contactaron a su familia, compañeros e incluso profesores de universidad. Difamando, cosas como que yo era drogadicta, que mi familia también era parte de eso. Y por más que uno demuestre lo contrario, la gente lamentablemente siempre se va a hacer una imagen en base a lo que él divulgue. En paralelo, los mensajes ofensivos no cesaban. Aproximadamente recibí 3.000 correos electrónicos. A diario eran 20, después eran 30, después recibía uno por hora en la madrugada y durante el día. Recién, luego de 2 años, se atrevió a denunciar lo sucedido, pero le dijeron que poco podían hacer por ella. No hay una ley que abarque tu problema, no hay una amenaza concreta de muerte, no tienes un intento de femicidio, por ende necesitamos prácticamente que llegues peor a nosotros. En 2020, un proyecto de ley buscaba tipificar el acoso digital. La iniciativa fue aprobada en la Cámara, pero quedó estancada en el Senado. Por estos días se discute un nuevo proyecto que define distintas conductas de violencia digital. La violencia de género va evolucionando de manera muy rápida, entonces ya no es la agresión física, sino que, por ejemplo, son agresiones y hostigamientos a través de redes sociales, a través de medios digitales y de distintos tipos, no solamente con la captación y difusión de imágenes. El lunes comenzó el debate de esta ley en la Comisión de Seguridad de la Cámara. El gobierno le ha puesto urgencia a esta discusión. Trabajamos en una indicación sustitutiva que es acordada transversalmente entre los miembros de las distintas bancadas, así que debiese avanzar en la Comisión de Seguridad y debiese ser despachado a sala en un par de semanas. Además, la Ley Integral contra la Violencia de Género está próxima a ser promulgada luego de 7 años. En ella se incorporan modificaciones al Código Penal para sancionar prácticas de violencia digital. Se incorpora como un nuevo delito contra el respeto y la protección a la vida pública y privada de las personas el exhibir sin autorización expresa registros de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual o se involucra a otras imágenes íntimas de connotación sexual independiente de cómo haya sido obtenido. Normativas con las que se busca que acosadores digitales no queden impunes y puedan tener un castigo efectivo por denostar y humillar sistemáticamente a sus exparejas. Su hostigamiento no tengo por qué aguantarlo.
Entonces él piensa que eso es como normal de cierta manera, que yo debo aguantar esas cosas. En Chile se necesita urgente una ley contra el acoso digital. Yo cuando comencé este problema conocí personas que lo están viviendo, también conozco víctimas que han muerto porque las denuncias no han quedado en nada. Violencia digital que se manifiesta en denostaciones de múltiples maneras y en el que sus víctimas únicamente esperan poder tener una herramienta legal que les permita sentirse seguras y proteger a su círculo más cercano. Bueno, son las 22 horas. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Un efecto inesperado están provocando las lluvias que desde comienzos de año han afectado a la región de Atacama. Claro que sí, lo podemos ver en imágenes, en un amplio Lindísimo. sector cercano al Puerto Caldera. Es muy lindo este espectáculo de naturaleza. Ya comenzaron a surgir los primeros brotes del desierto florido, 6 meses antes de lo habitual. Jorge Hans nos cuenta más. Es un fenómeno aún más raro que el desierto florido que suele aparecer en septiembre y se genera en forma espontánea en sectores que reciben lluvias de verano, donde existen fenómenos climáticos que permiten conservar la humedad. Es lo que ocurre hace más o menos 2 semanas en unas 5 hectáreas de terreno entre La Pampa y cerros cercanos a la ciudad de Caldera, en pleno desierto de Atacama. Sí, estamos en conocimiento de estas floraciones que han ocurrido en la comuna de Caldera y esto se debe sin duda por el impacto de la vaguada costera y también por precipitaciones que ocurrieron durante febrero, además de las temperaturas que hemos tenido en estos meses. Además de una vista espectacular hacia la bahía de Caldera, desde Cerro Caracoles es posible apreciar efectivamente parte del fenómeno llamado desierto florido. Y por cierto, también es posible ver las diminutas criaturas que le dan nombre a este sector y que son nada menos que caracoles de tierra. Lo que se provoca acá en el Cerro Caracoles es una especie de oasis de niebla. Como tenemos una duna alta de casi 400 metros de altura, toda la camanchaca o llovizna que viene del sector costero choca en esta duna, provocando ese oasis de niebla donde están las condiciones perfectas para que el caracol acá pueda subsistir y mantenerse en el tiempo. No son la única especie que habita el cerro y circula entre las plantas. También hay lagartijas, que a su vez atraen a los zorros y algunas especies de aves rapaces. Las especies vegetales que se pueden observar ahora son las mismas que aparecen en septiembre, entre ellas suspiros y añañucas. Pero también aparece una planta llamada rocío, cuyas hojas tienen un tornasol que semeja a humedad después de la lluvia. Son las mismas especies, sabemos que añañucas están floreciendo en estos momentos, pero son más esporádicas y más puntuales en relación a lo que ocurre durante primavera, cuando ocurre el fenómeno del desierto florido, que esperamos este año poder tener una lluvia más para poder confirmarlo. Para llegar a observar este fenómeno de la naturaleza es preciso trasladarse en vehículos de doble tracción o contratar tours que se ofrecen desde 15.000 pesos por persona. Importante que le encargamos a la gente, si quieren venir al lugar, vengan, pero utilicen los caminos que ya están establecidos, no hacer huellas nuevas o andar pasando por encima de la vegetación nueva, porque es un lugar frágil, muy complicado, y como le digo, no siempre se da esta vegetación y más aún en esta fecha. Si las lluvias del fin de semana recién pasado van a generar nuevas floraciones, es algo que está por verse. Entre tanto, aquí hay una pequeña muestra de las maravillas que pueden aparecer en pleno desierto. Una belleza, un panorama realmente que vale la pena. Y ahora nos trasladamos hacia el sur. La nueva extensión del tren más rápido de Sudamérica fue inaugurado este miércoles por el presidente Gabriel Boric en Chillán. El nuevo servicio entre Estación Central y esa ciudad estará disponible a partir de este jueves.
En solo 4 horas con 10 minutos, los usuarios podrán viajar en el tren expreso desde Chillán a Santiago, con detenciones en Rancagua y Talca, mientras que el servicio regular sumará otras paradas, provocando un viaje de 4 horas con 40 minutos. Se realizarán 3 servicios con un costo que fluctuará entre los 13 y los 15.000 pesos. El presidente Boric destacó la importancia del plan Trenes para Chile, con el objetivo de retomar la conectividad en distintos puntos del país. Son trenes que llegan a 160 kilómetros por hora, son trenes además que vamos a estar mejorando permanentemente el camino y donde vamos a estar uniendo a Chile. Con este hito estamos retomando la conectividad hasta Chillán, pero además estamos haciéndolo con un servicio expreso de trenes rápidos que va a parar solamente en Rancagua y en Talca para poder ofrecer un viaje rápido de 4 horas y 10 minutos. Vamos a revisar cifras interesantes desde el punto de vista económico porque de acuerdo con el último panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita de Chile, sería este 2024, atención, poco más de $31.000. Y esto nos sitúa, como usted lo ve allí, en el segundo lugar de América Latina, solamente superado por Panamá, el más alto, de hecho, de toda Sudamérica, como se observa en este ranking de 19 países de la región. Uruguay y Costa Rica son los países que siguen a Chile, mientras que Honduras y Haití ocupan los últimos lugares. Ahora, si vamos a la proyección de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional estima que para Chile este año será de 2% y que crecerá a 2,5% en el año 2025. Bueno, y a propósito de medidas económicas, a medida que se busca recuperar el mercado laboral, parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley que busca obligar a las empresas a contratar jóvenes entre 18 a 28 años sin experiencia previa y con o sin estudios técnicos o profesionales. Una iniciativa que ya genera debate entre parlamentarios y expertos. El empleo de a poco se ha ido recuperando, sin embargo, todavía tiene desafíos por delante, entre ellos la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral. Es por esto que parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley. Lo que estamos tratando de buscar a través de nuestra iniciativa es poder establecer una norma de cuotas que diga relación con que aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras a lo menos consideren un 10% de trabajadores o profesionales sin experiencia previa. Una iniciativa que va enfocada a jóvenes entre 18 y 28 años y que obligaría a las empresas a contar con un porcentaje de este segmento. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Trabajo, que lo aprobó en general, y se espera que la próxima semana se vote en particular. Sin embargo, no todos están de acuerdo. La empleabilidad se empieza a transformar en algo más rígido. Yo creo que hoy día el gobierno lo que tiene que hacer es poner los incentivos para fomentar que los jóvenes y que las empresas contraten jóvenes, pero eso no puede ser por medidas obligatorias. División que también existe en la ciudadanía. Obligar es una palabra fuerte, pero como te decía, igual es complicado porque a los jóvenes no se les da la oportunidad mucho de trabajar. Es necesario que exista una obligación, porque de lo contrario hoy día hay muchachos que se están perdiendo porque no tienen oportunidad. Tiene que ser un incentivo, pero no obligarlo porque obviamente ellos son dueños de su plata. Actualmente, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 18 a 28 años llega a 16,6% en el trimestre de diciembre a febrero de este año, muy superior a la tasa de desocupación nacional que llega a 8,5%. De todas maneras, expertos y gremios ven con recelo esta forma de incorporación. Es importante preocuparnos cómo incentivamos la contratación de los jóvenes y de los maduros, pero el tema, estamos en condiciones de cumplir con una obligación, porque una cosa es incentivar y otra cosa es obligar. Esta no es la forma en cómo se deben resolver los problemas de dificultades de inserción laboral, el riesgo de reducir la empleabilidad de otros segmentos de la población para poder favorecer a este segmento en particular. Un debate que recién comienza, pese a ser ingresado en octubre del año pasado, a la espera de que se vote en particular la próxima semana en medio de cuestionamientos, principalmente de la oposición. Ya volvimos con 24 Central. 4horas.cl. Atención, porque el Servicio de Impuestos Internos, esta es una buena noticia, autorizó el pago anticipado de las primeras devoluciones de impuestos para este mes de abril.
Usted puede ingresar a nuestro portal, 24horas.cl, y ahí puede revisar el calendario completo y las claves de la Operación Renta 2024. Sí, mientras más, con mayor anticipación, se hizo la declaración, A partir del 26. puede recibir la plata antes de devolución. Bueno, nos despedimos, pero en TVN ya llegan nuestras teleseries Yo Decido Amar y Todo por mi familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Con el auspicio de